Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Nacional ganó 2-1 a Racing y por favor díganme por qué terminé malhumorado, por qué terminé enojado si Nacional ganó y es su victoria número 10 al hilo del tricolor entre la apertura y el intermedio, que obviamente esos puntos vienen de maravilla para la tabla anual que está muy reñida. Ahora, ¿por qué terminé enojado? No voy a decir caliente porque obviamente terminamos ganando, pero ¿por qué termino enojado? Porque prácticamente en el segundo tiempo jugamos con 3 jugadores de más, 11 contra 8 éramos y teníamos que haber pasado por arriba a Racing. No porque Racing haya jugado mal, porque sinceramente jugó muy bien, pero cuando hay una diferencia de 3 jugadores, tenés que hacerle mínimamente una goleada y no se vio eso. Lejos estuvo eso de que terminamos con un resultado ajustado de 2-1 y cualquier error o fatalidad en los últimos minutos por parte de Nacional hasta nos podían haber empatado. Esa fue la realidad del partido. Por eso terminé malhumorado y no podía entender por qué Nacional no arrasó en el segundo tiempo cuando tenía esa diferencia de 3 jugadores. Tal vez con la diferencia de uno, muchas veces si los equipos se paran bien, no es tan fácil, pero tenés que hacer notar igual esa diferencia. Es más, cuando Nacional tenía un jugador de más en la segunda parte, en los primeros minutos jugó hasta mejor Racing. Ahora, cuando tenés 3 jugadores de más, se tiene que notar la diferencia y mucho. Y no vi eso en cancha. Por eso me termina dejando como un sabor amargo esa victoria y me termina como malhumorando a lo último del partido porque sinceramente estaba deseando que terminara el partido y que no se mandaran alguna macana. Puede existir un penal, una jugada, una fatalidad, algo que te termine condenando a un empate sabiendo que tenías 3 jugadores de más en el segundo tiempo. Por eso termino enojado en un partido que le teníamos que haber ganado de punta a punta. Nacional, el primer tiempo, los primeros minutos como siempre, hasta el minuto 15 creo que fue muy superior a Racing, jugó muy bien, siempre intentando jugar por abajo. Creo que el planteo de Peirano de arranque estaba muy bien, pero le vuelve a errar, me da la sensación que le vuelve a errar otra vez en los cambios. No tiene buena lectura el técnico de Nacional, lo vengo diciendo hace varios videos, no tiene buena lectura de cómo va el partido, de qué es lo que tiene que hacer de acuerdo al rival que tiene y de acuerdo a las circunstancias que se le presentan, como pasó en este partido que quedó con 3 jugadores de más. Vuelve a poner a Mauricio Pereira, saca a Boggio, que para mí Boggio es mucho más completo que Mauricio Pereira, no solo que baja, marca, sino que arriba es mucho más desnivelante y tiene una pegada fuera del área. Tenía que haber puesto a Villalba como lo puso, pero haber dejado a Meireles. Meireles tenía que haber seguido por el lado izquierdo. Fue el mejor jugador junto a Nacho Suárez en la primera parte. Para mí fueron los mejores en el arco Nacho Suárez porque hizo 2 tapadas, una a quemarropas y la otra de un tiro libre que era una pelota complicada porque había mucha lluvia, mucha agua y las pelotas esas son muy complicadas. Y en el caso de Meireles fue el más picante. Tuvo un golazo que terminó siendo anulado porque hubo posición adelantada, pero fue un verdadero golazo que lo dejó parado el arquero de Racing. Y después tuvo una en el travesaño. Para mí fue muy picante. Le terminan cometiendo una falta en la primera parte que después provoca la expulsión de la doble amarilla del defensa de Racing. Y para mí fue uno de los mejores. Lo termina sacando en el entretiempo para poner a Villalba en el otro extremo, en el lado derecho. Para mí lo tenía que haber dejado. Para mí siempre es muy esquemático a la hora de hacer los cambios, porque independientemente de cómo va el partido, si va ganando Nacional, si va empatando, siempre hace los mismos cambios. Mauricio Pereira sigue sin rendir. No digo que jugó mal, porque, a ver, tenía 8 jugadores Racing. No jugó mal Mauricio Pereira, pero no desniveló como tenía que haber desnivelado de acuerdo a la cantidad de jugadores que tenía el rival. Creo que le sigue errando en eso, le sigue errando en los extremos y sigue haciendo los mismos cambios siempre. Para mí Erazo tenía que haber entrado antes, no sé si por Petit o por el Diente López, pero tenía que haber entrado antes porque era obvio que Racing se iba a cerrar más. Tenés que tener por lo menos 2 cabeceadores para levantar centros, en el caso de Villalba que lo hace muy bien, y tener buena apertura en ese sentido. Y sinceramente
una de las críticas que hice en el entretiempo, debo decirlo, tengo que ser honesto con mis pensamientos cuando voy viendo el partido. Cuando puso a Báez y sacó al Ojito, que para mí el Ojito jugó un muy buen primer tiempo, yo dije, no, otra vez Báez, otra vez Báez. Bueno, me tapó la boca porque Báez hace tremenda jugada por la izquierda, manda un centro muy peligroso y esa misma jugada que termina en córner es la pelota que queda y le pega a Báez de derecha y la coloca muy bien al palo derecho del arquero y convierte el primer gol, que es fundamental ese gol porque no llegaba el gol por ningún lado. Creo que ahí acertó. Yo ya lo estaba puteando, esa es la realidad. Ya me estaba enojando por ese cambio, pero ahí acertó. Y Báez entró bien en ese sentido. Igual después no hizo más. Hizo eso, pero bueno, eso sirvió obviamente para poner la apertura del gol, que era muy importante. Si no, no sé si Nacional le podía entrar a Racing. Y esa era mi preocupación también. Pasaban los minutos y Nacional no le podía entrar. Era algo increíble. Y en los últimos minutos, en el gol, que para mí tiene un error ahí Nacho Suárez, porque le pega 3/4 cancha, sé que la pelota estaba bastante complicada porque el terreno estaba mojado y estaba rápido, pero la pelota fue al lado del palo de Suárez y le regaló todo ese franco y le termina tirando ahí al palo izquierdo. Que para mí ahí le tenía que haber atajado Nacho Suárez, más allá de que la pelota estaba muy venenosa, pero era toda de él. Ahí descuenta Racing y ahí fue cuando me empecé a malhumorar, porque cuando íbamos 2-0 dije, bueno, está, va a terminar el partido así, podíamos haber metido más goles, pero nos comemos ese gol y digo, bueno, nos empatan en cualquier momento y ahí sería un bochorno teniendo 3 hombres de más todo el segundo tiempo, no aprovecharlo. Era algo inédito. Después las expulsiones, me parece que la primera está bien. Vázquez se tenía que haber ido antes, con la falta nomás que le hizo al Diente López, que fue una falta muy peligrosa y le va al tobillo. Es cierto que en el último momento saca el pie, no deja el pie porque si no le termina quebrando el tobillo, pero es una jugada para mí de roja. Y ahí Matonte se equivoca y le saca amarilla. Y porque tuvo una anterior con Rómulo Otero que le tenía que haber sacado amarilla y no le sacó. Y después hizo 2 faltas en una. Y ahí está bien sacada la amarilla y terminan expulsando a Vázquez, que se cansó de pegar en todo el primer tiempo. Después la segunda, la doble amarilla, me parece que esa es más discutible, pero creo que está bien echado. Y la tercera, que no sé si insultaron al Diente López o al propio árbitro, eso yo no puedo decir si estuvo bien o mal expulsado, pero algo muy grave debe haber dicho para que te expulsen directamente. Creo que más allá de las expulsiones, el tema es que Nacional no encontraba los caminos con 3 hombres de más para inquietar el arco de Racing. Y Racing jugó bien, se paró bien, pero teniendo 3 jugadores más, para mí tienes que ser contundente y le tenías que haber ganado un partido con 3 hombres de más, por lo menos 4-5-0. Esa es la realidad. Pero no se daban, no encontraban los caminos. Para mí le vuelve a errar los cambios Peirano. Vuelvo a repetir, tiene mala lectura de los partidos. Ahora me está gustando bastante el planteo que hace inicialmente, pero después en el correr de los minutos, cómo tiene que hacer la lectura un técnico en los partidos, para mí Peirano ahí le erra en los cambios, no tiene el timing necesario como para hacer los cambios correctos. Hoy yo, es cierto, critiqué lo de Báez y Báez termina convirtiendo el gol y haciendo una jugada peligrosa que termina haciendo el primer gol. Pero después tampoco hizo mucho. Sinceramente, yo hubiera dejado al Ojito Rodríguez. Vuelvo a repetir, más allá de que metió el gol Báez, pero yo hubiera dejado al Ojito Rodríguez porque para mí hizo un buen primer tiempo y en el lateral izquierdo, más allá de que es derecho, está a perfil cambiado y para un lateral es complicado. Tiene muy buena solvencia, tiene muy buena salida y a la hora del ataque también genera peligro. Yo hubiera seguido con el Ojito, hubiera puesto línea de 3 en un momento, que en ningún momento puso línea de 3 para abarcar las 2 bandas, pero bueno, cosas que para mí tendría que corregir más adelante Peirano, pero lo importante es que se ganó. Sinceramente eso creo que es lo más importante, más allá del trámite del partido que tenía que haber ganado por una amplia mayoría este partido, dado que tenía 3 jugadores de más.
Lo importante son los 3 puntos que Nacional sigue ganando. Peirano sigue invicto desde que agarró el equipo. Creo que es la victoria número 8ª o 9ª de Peirano. Y es importante que siga en esta racha porque la tabla anual está muy ajustada. Los que vienen atrás, Liverpool, Juventud, Peñarol, no pierden pisada y cualquier tropezón que pueda tener Nacional se le puede complicar la tabla anual, que es muy importante para finalizar el campeonato uruguayo. Así que nada más que eso, díganme ustedes a ver qué opinan de Nacional y de estas circunstancias que para mí hoy tenía que haber hecho una diferencia mucho más grande ante un equipo que terminó con 8 en cancha. Dejen un like, suscríbanse y pongan en los comentarios a ver qué opinan. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.